tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, y por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Will be brave. Oh, will be brave. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, levantemos al Rey, al Señor, a Jesús, nuestro La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiero dejar en esta parte a nuestra hermana Gloria al Señor. Adelante, por favor, para que ella pueda presentar en oración también todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Pues buenos días, hermanos queridos. Qué bueno verlos otra vez. Me da tanto gusto estar aquí en la mañana. Le doy gracias a Dios por su misericordia. Un día tan bonito. Estos días han sido muy hermosos, ¿verdad? Y le damos también la bienvenida a los hermanos que están a través de la red, a través del Zoom. Dios los bendiga allá en sus casas, grandemente. Y a cada uno de mis hermanos, pues qué bueno estar aquí y recibir, y que el Señor nos discipline, ¿verdad? Estamos aquí en obediencia para que entonces nos dé más de su palabra. Gracias, Señor. Y oramos para que entonces la hermana pueda continuar con el tema de la oración. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre del cielo, te damos toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Estamos aquí, Padre, para buscarte, para conocer más de ti, para que tú nos muestres, Señor, a través de tus palabras, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Queremos honrar, queremos estar en obediencia, Señor. Y que seas tú, Padre, dirigiendo este tiempo, Señor. Usa a la hermana tú para que nos siga trayendo esta palabra, Señor. Lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Que estemos en sintonía contigo, sumergidos en tu palabra, Señor, en este nuevo año, Señor.
que no nos cansemos, Padre, de buscar tu rostro, Señor, tanto que te necesitamos cada día, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos bendices grandemente con cada mañana, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Tu palabra dice que tu piedad y tu misericordia es perpetua. Eso toca mi corazón grandemente, Señor, que tú no nos dejas, Padre. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí la hermana Ruth. Amén. Dios les bendiga. Qué gusto poder estar otra vez, ¿verdad? Que Dios nos da la oportunidad de poder estar nuevamente para seguir con esta clase. ¿Cuántos leyeron el material? Bájenla. Sí, la leyeron. Pues, si se fijaron, está... El material es amplio, ¿no? Y se fijaron, son como 15 páginas. Y vamos a tratar de avanzar el día de hoy. Vamos a tratar de hacer el punto y luego al final de cuando una frase, doy el tiempo por si alguien tiene una pregunta, algo que comentar para ir avanzando un poco más. En mi clase nomás me dieron permiso para 2 semanas, así que voy a tener que pedir una extra, que no creo que se termine hoy. Así que, bueno, pues seguimos, sí, y también al final nos toca ir a servir con los niños hoy, así que salimos de aquí a tomar un entrenamiento también al edificio de estudiantes, así que también me voy a la carrera. No sé por si sabes algo, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos la introducción. Hablábamos que la oración es la forma como nosotros nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Entonces, hay una doctrina clave en cuanto a esto, también lo tocamos. Y hay varios subtítulos que vamos a tocar durante esta clase y estábamos en el Padre Nuestro, apenas estamos en el segundo título. Y nos quedamos, si se recuerdan en qué frase nos quedamos, en qué línea del Padre Nuestro nos quedamos. Santificado. Hablábamos de santificado sea tu nombre, ¿verdad? En esa petición sabemos que santificado sea tu nombre es la primera en el Padre Nuestro. Dice, de inmediato dice que Jesús nos quita el protagonismo a nosotros. Dice, y dirige nuestra atención a Dios. No es a nosotros, sino es a Dios. Porque Dios realmente no necesita de nosotros necesitamos de nuestro Dios, ya lo sabemos. Y dice que todo gira en torno a Él, a su santidad, a su obra en Él. En el mundo, dice que Jesús nos enseñó que debíamos empezar nuestras oraciones reconociendo al Dios que nosotros oramos, ¿verdad? Que es el creador, que es el que nos ha creado, es el que tiene todo el control, es nuestro Padre amoroso, dice que nos invita a su presencia, Él se preocupa sinceramente por nosotros, Dios es santo, digno de todo honor, y nuestra primera prioridad es orar para que el mundo vea lo santo y glorioso que Él es. Eso hablábamos acerca de la santidad, ¿verdad? Cuando dice santificado sea tu nombre. Y ahora vamos a la otra línea del Padre Nuestro que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice que es un recordatorio para nosotros de que debemos orar por el plan de Dios en nuestras vidas y en el mundo. No por nuestro propio plan. Debemos orar para que sea la voluntad de Dios, no por nuestros deseos, ¿verdad? Y nosotros a veces cuando estamos orando, así se nos va de vista este aspecto. Señor, yo quiero, yo necesito. Señor, Señor, lo otro, ¿verdad? Dice, el mismo Jesús suplicó que se hiciera la voluntad de Dios en el huerto del Getsemaní. Ustedes se acuerdan, Jesús está orando. Dice,
que se hiciera la voluntad de Dios. Antes de su crucifixión, oró, Padre mío, si es posible de que pase de mí esta copa. Pero ¿qué le dice? Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso lo dice Mateo 26:30. Jesús estaba comprometido. Si alguien estaba comprometido con cumplir la voluntad de Dios, era Jesús. Dice la oración, hágase tu voluntad, fue el tema de la vida de Jesús. Él vino a este mundo, pasó todo lo que pasó haciendo la voluntad de su Padre. Todo el transcurso de la vida de Jesús fue cumpliendo la voluntad. Cuando él va y Juan está bautizando, ¿cómo se llama? Juan le dice no, le dice que lo bautice, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo? Tú bautízame, le dice, no, para que se cumpla. Todo él lo cumplió. Él vino y cumplió todo eso al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, si alguien, ¿cómo se llama? Fue el tema de la vida de Jesús, cumplir la voluntad de su Padre. Dice, en pocas palabras, orar. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, es pedirle a Dios que haga lo que Él desea. Lo que Él desea. Reconocemos el derecho que tiene Dios de gobernar, ¿verdad? No oramos, hágase mi voluntad, Señor, yo necesito esto, yo quiero esto. Oramos, hágase tu voluntad. Pedir que se haga la voluntad de Dios es la demostración de nuestra confianza en que Él sabe lo mejor, ¿verdad? Es una declaración de sumisión a sus caminos, de Dios a su palabra. Pedimos que nuestra voluntad se ajuste a la suya, a la de Dios, no a la nuestra. A veces, yo siempre les he dicho esto cuando hay enfermos, y no me gusta usar esta expresión declaramos sanidad, porque no sabemos la voluntad de Dios para esta persona. Porque no podemos andar atando y declarando cosas cuando no sabemos la voluntad. Por eso nuestra oración siempre debe de ser tu voluntad. Nuestro deseo es que esa persona traiga sanidad, pero no sabemos si esa es la voluntad realmente de Dios, porque aún en las enfermedades Dios ¿cómo se llama? Trabaja, ¿verdad? Sí, quiero decir algo como, tenemos un ejemplo con el hermano. Claro. Hemos pedido y pedido, y bueno, Dios está trabajando, pero ahí nos damos cuenta que es en el tiempo que va a ser de qué, ¿verdad? Nosotros no sabemos, nosotros queremos que ya. Queremos las cosas rápido. Que ya, por favor, alívialo, sánalo, pero no sabemos Dios, quizá le falta más tiempo, no sé. Lo único que nos queda a nosotros es ayúdale a él, su esposa, su familia, a aguantar, a seguir, y ya, o sea, no. Y nosotros sabemos que en este proceso que ellos están pasando, que ya tienen mucho tiempo, Dios ha trabajado muchísimo en su vida de ellos y en la vida de los que los conocen, de cómo Dios trabaja. Entonces, y cómo se llama, y veía ahorita hablando de la oración, de cuando nosotros queremos algo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, nosotros el año pasado, como familia, perdimos 3 seres queridos. Y nuestra oración, y los que estaban todavía en aquella clase se recuerdan que nosotros en septiembre, finales de octubre y todavía octubre, antes de que se terminara punto de partida 3, orábamos por sanidad, oramos, pero siempre fue la voluntad de Dios pidiéndola. Y una tía de nosotros ya tenía años padeciendo lupus, después fue cáncer y regresó. Dios la sanó de cáncer, con los años regresa este cáncer y luego, entonces les decía el ejemplo de esto. ¿Qué pasó? Nosotros, el cáncer regresó y esta vez ya había hecho metástasis, ya había avanzado varios de los órganos de mi tía. Y estando en esa situación ya dializada, ya casi 3 veces por semana, llega el COVID a la familia. Llegó el COVID a la familia, la nieta, la hija, el yerno, todo llegó a ella. Y en ese tiempo también estaba un tío de mi esposo, por más de 1 mes hospitalizado por COVID también. Toda la familia de ellos estaban, pero él cayó en el hospital con problemas. Y recuerdo ese domingo nosotros orando por esas 2 situaciones
Y una yo siempre, no es que sea pesimista y no se trata de eso, pero yo le decía, Señor, si tú quieres amarlos, si tú quieres hacer la obra de ellos, tú la vas a hacer. Tú puedes hacer un milagro aunque los doctores digan ya no se puede, tú lo puedes hacer. Y lo que les quiero decir no fue, oramos el domingo, recuerdo todos los que estábamos ahí. Mi tía fallece el martes en la noche y amanece el domingo de esa misma semana. Y el tío de nuestro esposo fallece el viernes de la misma semana. Y tú te quedas, Señor, esa fue tu voluntad. ¿Duele? Duele mucho. Pero nos toca aceptar que a veces es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros oramos de esta manera, es, hágase tu voluntad, a veces la voluntad de Dios sabemos que es agradable y es perfecta, pero para nosotros es dolorosa. Y después pasamos otra situación dura, y creo que se la conté a alguien de la clase. Una sobrinita de la edad de mi hija, con nosotros viajamos a Morelia, cayó con leucemia. Estábamos en el funeral del tío cuando la sobrina dice, no, es que creo que le acaban de diagnosticar leucemia. Una chica joven, saludable, todo. No duró ni el mes. Cuando le dijeron esa leucemia es de la más suave, de la que va a tomar medicamento en casa y cae con COVID. La familia se enfermaron y ella tuvieron que entubarla y todo, y cómo se llama, falleció. En noviembre también. O sea, fue una etapa y nosotros oramos por Michelle todo el tiempo, porque Dios trajera sanidad, pero que también hiciera su voluntad, y esa fue la voluntad de Dios. Michelle falleció el año pasado, entonces fue duro, y ahí donde tú te quedas, Señor, fue tu voluntad, duele, y duele, mis hermanos, y los estamos aquí, hemos perdido seres queridos, pero cuando nosotros hacemos esa declaración que hágase tu voluntad, que sea tu voluntad, estamos reconociendo, tú eres el que tiene el control de esta situación. Es muy importante eso que estás tocando, porque Dios es soberano. Claro. Y Él hace exactamente lo que está diciendo, lo que Él dice, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes de eso, porque muchos cristianos, si no sana a su hija o su esposa o lo que sea, se enojan con Dios y se van. Hemos tenido hermanos así, que se han enojado y se van. ¿Y cómo es posible? O sea, bueno, no sé, pero eso es un punto muy importante que nosotros como cristianos debemos de tener eso. Yo en otra clase yo dije, yo siempre voy como adelante. Yo siempre digo, ¿qué tal si mi hijo, mi esposa o alguien muere? ¿Qué tal? Y esos escenarios son tan feos. Sí, pero yo casi siempre hago eso. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Todavía no lo he pasado, pero yo pienso que cuando uno se adelanta, sabemos que Dios es perfecto, Dios hace su voluntad. ¿Qué tal si mi hijo muere, como sea, en un accidente o lo que sea, o enfermedad o lo que sea? No tenemos por qué enojarnos con Dios, porque Él es soberano, Él sabe qué está haciendo. Entonces tenemos que aceptar eso, no enojarnos con Él, simplemente aceptarlo. Conozco un caso, ahorita que traes eso a colación, de una hermana que se congrega en la iglesia. Y ella llegó a la iglesia, bueno, ella cristiana de muchos años. ¿Y cómo se llama? Y su hijo se lo mataron enfrente de donde vivían sin ningún motivo aparente. O sea, sin jovencito, ¿cómo se llama? Y por mucho tiempo ella estuvo enojada, molesta, decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? Si no andaba en esto, si no andaba en lo otro. Y dice que, ¿cómo se llama? Ella empezó a tener sueños donde el Señor le decía, Dios le mostraba escenarios, cómo iba a terminar. Sí, en las drogas, en esto y en lo otro. Y que ella entendió de alguna manera que fue mejor que Dios se lo llevara en ese momento a verlo así, a verlo, ella dice que literal ella lo entendió, así va a terminar si yo no me lo llevo en este momento, si él no se va conmigo en este momento. Entonces, sí, cuando decimos hágase tu voluntad, estamos reconociendo
que Dios es soberano, que Dios tiene el control. Bueno, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Wow. El pan nuestro. Dice, somos animados a pedir a Dios, las cosas que necesitamos. Claro que sí, somos animados a pedir. Pero el primer significado y el más obvio en esta petición es que Dios nos sostenga físicamente, ¿verdad? Físicamente. Jesús quizás se refería a la provisión de Dios realizada con el maná que se daba cada día en el desierto, ¿se recuerdan? En el desierto. Eso nos dice Éxodo 16, del 4 al 12. También Deuteronomio 8, 3 y Juan 6, 31. Reconocemos a Dios como nuestro proveedor. Y los que vinieron, las mujeres que vinieron el viernes, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los nombres de Dios? Y hablábamos de Dios nuestro proveedor, Dios nuestro sanador, ¿se recuerdan? Y digo, wow, cómo todo, ¿no? Se relaciona. Y dice aquí, y confiamos en Él para santificar nuestras necesidades diarias. Él sabe que nosotros tenemos necesidades diarias, mis hermanos. Esto no significa que tengamos que esperar que Dios nos haga llover literalmente maná sobre nosotros, ¿verdad? En aquel tiempo, pues sabemos que como Él sostuvo a su pueblo en el desierto, nosotros no estamos ahorita en el desierto. Hay medios como nosotros podemos sostenernos, ¿verdad? Sino que comprendamos que Él es quien hace nuestro trabajo fructífero, mis hermanos. Él es el que hace que tu trabajo te rinda, que lo que tú ganas sea, que ¿cómo se llama? Que rinda, que pagues tus cosas, que des tus diezmos, que hagas con lo que tú trabajas. Y que a veces incluso satisface las necesidades físicas de formas milagrosas. ¿No les ha pasado? Sí. Como satisface esas necesidades que tú dices, Señor, yo no sé cómo voy a pagar esto, no sé cómo va a pagar lo otro, pero siempre sale la provisión del Señor para las mensualidades de esto, para lo otro, ¿verdad? No estamos siempre el Señor tiene cuidado de sus hijos. ¿Se puede dar testimonio? Sí, claro. El Señor ha sido muy fiel en momentos críticos y eso, donde creo uno que no hay de dónde agarrar y llega algo o alguien menos pensado y ahí nos ha dado una ayuda, un auxilio. Saben que pues, nuestro proceso es bien complicado, pero Dios tiene el control. Claro. Y finalmente Él es soberano y en su soberanía puede hacer todo. Solamente es llamarle a Él y buscarle. Él lo único que quiere es que nosotros seamos obedientes a su palabra. Claro. Yo puedo agregar un poquito más de eso. Hace mucho, bueno, un señor me dice, ¿y a poco tú das tu diezmo de eso? ¿Sí? No, estás loco, estás menso, pero ellos no entienden. Pero uno puede, por ejemplo, un ejemplo, ganas 100, das 10, quedan 90, pues haces más con 90 que con 100. Sí. ¿De verdad? Claro. Eso es así. Yo lo he experimentado y lo mismo que el hermano está diciendo. Es verdad. Sí. Recuerdo, y creo que se los he comentado cuando yo trabajaba hace unos años, y mi manager siempre me decía, sí, tú que le regalas el dinero al pastor. No decía ni a la iglesia, al pastor. Le digo, no, yo pago mis diezmos. O sea, yo estoy dándole al Señor lo que Él dice. Y siempre se burlaba de mí. Luego decía, no, pues tú trabajas por deporte, no tienes ni necesidad. Y siempre se burlaba. Y recuerdo que cayó enfermo después. Yo ya pues dejé de trabajar, nació mi segunda hija, ya no lo vi por un tiempo. Pero, ¿sabe qué curioso? Que él a mí me daba el permiso de trabajar el domingo a las 2 de la tarde. Era la única persona que podía entrar el domingo a las 3, más bien, para ya cerrar la semana, el inventario y todo. En los trabajos que siempre he tenido me habían dado esa oportunidad. ¿Y cómo se llama? Pero me decía, oras por mí. Me decía, oras por mí, cuando vayas a la iglesia. Y él cayó con cáncer. ¿Y cómo se llama? Y personas que me conocían, yo ya no trabajaba, me decían, pues es que Edgar te gustaba, porque estaba enfermo y quería que
que oraras por él y todo eso. Yo ya perdí contacto con ellos, pero digo, wow. Y él siempre me decía, pues tú le vas y le regalas el dinero al pastor. Pero digo, no, Dios, ¿cómo se llama? Sabemos, ¿no? Que él, con lo que, como dice Emilio, con lo que nos queda, con eso vamos a cubrir. Dice, al poco tiempo, Antes que salgamos del tema de... sí, nos falta bastante todavía. Así, yo creo que quería dar un testimonio. Realmente porque siempre va a ser exaltado nuestro Señor en todo esto. Y nosotros, ayer, yo tenía algo pendiente, hemos cambiado de compañía de teléfono, estaba chequeando mi cuenta del banco y llegó el bill que vamos a tener que pagar y todo esto del nuevo traslado del banco y de esas cosas, y estaba haciendo un error, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y bueno, pero había una llamada pendiente que tenía que hacer al banco, porque había un cobro de algo que yo no he permitido, ni tengo en mi conocimiento que yo tengo esa responsabilidad de pago. Y llamo a mi banco y me dicen, sí, no vemos que, déjenme chequear su historial de pago. Dice, pero ese monto que se han cobrado ahora en enero, también en diciembre se cobraron. Y digo, esa compañía yo no la tengo. Hermanos, para resumirles, Dios trabaja a favor de sus hijos de maneras increíbles. No hay cómo agradecer. Pues en la noche ya tenía lo que me han sacado, y por cierto, cuidado hermanos cuando reciben esa llamada, porque a veces digo, me llama una hermanita de pronto, alguien, robo de identidad, y a veces uno contesta y uno no sabe lo que se está metiendo. Entonces eso es lo que estaba pasando 2 veces, y no, yo la de diciembre no sabía, pero esos 2 montos con sus agregados me devolvieron, y bendito sea Dios, suficiente para cubrir, y más aún la responsabilidad de Dios. Señor, eres increíble. Nosotros sabemos a quién servimos, hermanos. Nosotros sabemos a quién servimos. Todopoderoso Dios. Amén. Él es nuestro proveedor. Jehová diré, Jehová provee. Y sí, yo sé que aquí cada uno de nosotros pudiera dar testimonio de cómo Dios nos sostiene, cómo Dios nos saca adelante, ¿verdad? Dice, para seguir, dice, Jesús les habló. Sí, pero reconocemos que Dios como nuestro proveedor y confiamos en Él para satisfacer nuestras necesidades diarias. Hermano, esto no significa que tengamos que esperar que Dios haga llover literalmente maná sobre nosotros, sino que comprendamos que Él es quien hace nuestro trabajo fructífero, les decía, ¿verdad? Y quien a veces incluso satisface necesidades físicas de formas milagrosas. Yo sé que aquí todos tenemos un ejemplo de eso. Al poco tiempo, dice, de enseñar a sus seguidores a orar, Jesús les habló de la ansiedad. Dijo, ¿por qué? Por tanto os digo, no os afanéis de nuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso nos dice Mateo 6, 25 al 33. Y a veces resulta interesante que en el Padre Nuestro la petición que procede inmediatamente a la petición de el pan de cada día es venga el reino de Dios, ¿verdad? Y un poquito regresando, es cierto, Dios tiene cuidado de nosotros. Ustedes saben que, bueno, no saben, a mi esposo se le operó el mes pasado en diciembre, el 20 de diciembre, pero él dejó de trabajar el día 16. Y como se llamó un mes después, él quiere regresar a trabajar. Bueno, sí fue, y se lastimó, se lesionó, tuvo que regresar a casa, ya tiene como 2 semanas otra vez. Y la semana pasada ya regresó 2 días, y cómo se llama, pues ha estado que prácticamente todo este tiempo sin
Ustedes saben que los impuestos se tienen que pagar de propiedad antes del día que el lunes, que es nuestro último día para pagar impuestos de propiedad, todo lo que tú puedas tener. Entonces, y vemos cómo Dios suple. Que a pesar de que Él no ha estado trabajando, de que Él no nos ha dejado, que no nos ha faltado la comida, no nos ha faltado nada, gracias a Dios ha suplido. Y si es algo que yo siempre se los he dicho a alguien, que siempre me preguntan, Dios, qué bueno, no se puede, qué bueno que Dios no junta a dos personas iguales. Porque si fuera por mí, yo creo que no fuéramos así tan yo siempre he dicho que mi esposo es un poco codo, no codo, o sea, no es codo en sí, sino que él es el que administra, el que cuida y conserva. Y no, las mujeres a veces somos muy desperdiciadas, o sea, hablo por quizás no, es que aquí hay muchas que son muy ahorradoras, pero yo no mucho. Entonces digo, qué bueno que esa parte recae. Y él me ha hecho más responsable de unos años de aquí en adelante, decir, ok, esto te deposita en el banco, tú pagas esto, tú pagas lo otro, tú pagas, y ahí tú te vas viendo, tengo que hacerle con lo que me dan. Entonces sí, a veces toca así, pero Dios ha tenido cuidado de nosotros. Hace un año, bueno, ya va a ir para un año, nosotros caímos con COVID el año pasado. Para el 5 de febrero nosotros estábamos con COVID. Ustedes se recuerdan que fue la helada aquí en Houston que nunca ha pasado. Para ese tiempo nosotros estábamos enfermos. Y recuerdo que Dios cómo tuvo cuidado de nosotros, que en muchos lugares se fue la electricidad. Y si se recuerdan que estábamos transmitiendo por Zoom ese día la clase, y sí se fue la electricidad en nuestra casa durante la noche y no lo sentimos. Pero durante los días que siguieron no se fue la electricidad. Digo, Dios, ¿cómo cuidaste de nosotros? Nos hubiera podido dar pulmonía o lo que sea, porque estábamos enfermos en ese tiempo. Recuerdo que estábamos enfermos. Y como vimos también la provisión de Dios es de que nunca nos faltó la comida. Gracias a Dios tenemos personas que nuestros vecinos, yo doy gracias a Dios por la vida de mis vecinos, ya son las personas grandes. Nos llevaban comida a la puerta de nuestra casa. Y nos llevaban ya hecho, ya ni siquiera ya está calientito el caldo y todo eso para que no, y a las niñas, mira, porque las niñas no se enfermaron, para que les des a las niñas, digo, y ahí es donde dices, Dios, ¿cómo cuidas de nosotros? ¿Cómo tienes cuidado de nosotros, verdad? Entonces, sí, hay que pedir por el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo. Sí tenemos que pedir por eso, mis hermanos, pero también tenemos que hacer por ese pan, ¿verdad? Y dice, pedir el pan. Si me permite, sí, claro. Me llama la atención en cuanto a la enseñanza que Jesús da a los discípulos, de que debemos de orar al Padre por el pan de cada día. Y eso nos mueve a nosotros a entrar en una dependencia total. Es para cada día. No nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Es tremendo. Eso es para reflexionar. Ok, vamos a la última línea de la página 4. Nos están siguiendo la lectura. Dice, pedir por el pan de cada día no se refiere solamente a la provisión física. También puede referirse a pedir a Dios que provea nuestras necesidades menos tangibles, mis hermanos. En Mateo 7, del 7 al 11, Jesús dijo, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Que si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Los buenos padres no solo proporcionan a sus hijos lo que necesitan en la vida física, sino también las necesidades prácticas y emocionales y de relaciones. Dios es el dador de las buenas dádivas, eso nos dice Santiago 1:7, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Romanos 8:32. Y a veces usamos estos versículos y los sacamos de contexto para pedir cosas que no debemos pedir, ¿verdad?
Dice, Dios ya ha satisfecho nuestra mayor necesidad. Y esa es la espiritual. La del perdón y la de restauración por medio de Jesucristo. Eso nos dice Colosenses 2:13 y segunda de Corintios 5, del 17 al 21, y también Juan 20:31. Dice, sin embargo, no se detiene ahí. Dice, Jesús se llama a sí mismo el pan de vida. Él es nuestro pan de vida. Juan 6:35 nos dice eso. Dice que también está en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Jesús dice que no vino a traernos, que él vino a traernos vida abundante. Eso nos dice Juan 10:10. No solo somos salvos para la eternidad, sino que ahora también experimentaremos una relación restauradora con Dios. Y se lo buscamos diariamente y él nos renueva cada día, cada día. Segunda de Corintios 4:16. Miren, hermanos, los pámpanos son alimentados continuamente por la vida, si se sostienen en la vida. Eso nos dice Juan 15:5. Los pámpanos son las ramas. Las ramas. Y el miércoles los que vinieron saben que se estuvo hablando de permanecer, de la permanencia, pero permanencia en quién? En Dios. En nosotros permanecer en Dios. Dice que ahí vamos a llevar mucho fruto. Si permanecemos pegados a la vida, que sabemos que es Cristo, ¿verdad? Nosotros somos los pámpanos. Si Jesús dijo, separados de mí, Nada podemos. Si nosotros nos separamos de él, nada vamos a poder hacer. Bueno, Digo, ahí podríamos relacionar también que la devoción al Señor, la devoción a Dios, es tener la plena convicción de que Él nos ha dotado de todo, completamente todo para ser felices. Y hoy se mira muchas enfermedades ligadas a la parte emocional, porque hay un desequilibrio absoluto. La gente anda buscando como loca cosas materiales, sin saber que el Señor ya nos dio todo para que seamos felices. Lo que pasa es que somos insatisfechos. Hoy queremos una cosa, mañana ya estamos queriendo otra. El Señor ya nos dio hoy una y mañana ya le estamos pidiendo otra. Y a veces decimos, ¿por qué no me da lo que le pido? Y no se ponen a pensar, ¿estará de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Será que eso es lo que Él quiere para mí? es que se nos olvida la parte que dice que él sabe de lo que tienes necesidad. O sea, no tiene necesidad a veces de lo que estás pidiendo. Si me permite, Pablo en sus cartas a las iglesias recuerda de estar contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, es muy importante escudriñar la palabra, porque la palabra es la que nos alimenta y la que nos sostiene también. Que también nos dice también de que aprendamos que hay que aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Sí, correcto. Sí. Eso nos dice también. Y qué curioso, porque Pablo menciona lo siguiente, y eso es como resultado de su relación con Dios. Él dice, he aprendido a contentarme cuando hay abundancia, Cuando hay escasez. como cuando hay escasez, cuando hay salud o cuando hay quebranto. O sea, los procesos que Dios permite en nuestro caminar con el Señor nos va a ayudar a entrar en un crecimiento y madurez en cuanto al carácter de Dios. Amén. Eso es algo que tenemos que entender y digerir. Nos cuesta mucho, a unos quizás más que otros. Y eso que está hablando Juan Carlos tiene en uno de los puntos que vamos a ver adelante, más adelante en esta clase, porque a veces pasamos. Entonces, sí, Dios nos sostiene físicamente y satisface las necesidades menos tangibles de la vida. Pero más que eso, Él satisface nuestras necesidades espirituales. Él es el pan que satisface nuestra hambre espiritual. Sostiene nuestros corazones cuando pedimos a Dios el pan de cada día. Le reconocemos humildemente como el único dador. Todo lo que necesitamos, estamos viviendo el día a día, un paso a la vez. Estamos ejercitando una fe sencilla en Él
para que nos proporcione justo lo que necesitamos, cuando lo necesitamos, cada aspecto de la vida. No solo es lo que necesitamos, el alimento, también lo físico. Y Adriana decía algo, y eso es muy cierto. Muchas de las enfermedades que las personas hoy están pasando tienen que ver con el área emocional. Muchos, tú escuchas personas y tú dices, yo estoy enferma de esto, pero esto me vino porque tuve un problema matrimonial o tuve esto y llegan a esto y los jóvenes y todo esto va creando ansiedad, va creando y eso realmente después tiene a problemas físicos. Pero es que a veces no sanamos la parte que es espiritual, que la que también necesitan, hasta todos los días necesitamos de esa parte, estar precisamente lo que decíamos, ligados ¿a quién? A Dios. Todos los días, buscarle cada día, no es, el problema es que cuando empezamos la clase la semana pasada les decía que usamos la oración, usamos como el último recurso, cuando debía de ser el primer recurso, buscar a Dios, ser primero Dios, el que ¿cómo se llama? La fuente que nosotros debemos acudir cuando pasa algo, y ya es lo último, ya cuando ya te sueltas es porque ya, es como que el que está ahogándose, y siempre uso este ejemplo, está primero ya hasta cuando ya se suelta y deja que le ayuden, es cuando ya está cansado, cuando ya no puede en sus manos, ya su físico ya se dio, y a veces, diga, Y flota. y flota. Sí, y ¿cómo se llama cuando a los que saben de cuando alguien se ha ahogado, dice, cuando van a salvar a alguien, un rescatista dice, déjate, o sea, porque el que se está ahogando ya está, lo único que quieren que esta persona ya o sea, te deje, porque si no, no pueden trabajar con él, porque están los dos forcejeando ahí, entonces el Señor no quiere que lleguemos a este punto, quiere que nosotros ¿cómo se llama? Dependamos de él primero, que en nuestro día a día, digamos, Señor, tú sabes de lo que yo tengo necesidad hoy, tú sabes de que esto se tiene que cubrir, que esto se tiene que hacer, pero busquémosle primeramente a él, en nuestra relación con primero antes de las otras cosas, ¿verdad? Un principio fundamental en nuestro caminar con el Señor en nuestro día a día. No dejarnos controlar por nuestras emociones. Tenemos que entender que la vida cristiana es un asunto de fe. El justo por la fe vivirá. Y fe es sinónimo de confianza. Dios quiere que le entendamos a Él y que lo conozcamos a Él. Y si ven en la clase, hay muchos textos que probablemente yo no esté leyendo, ¿verdad? Que están las citas ahí, pero no previo. Yo pienso que usted hace su tarea, que usted tiene material, y que usted ya la leyó, Silvia se ríe. O sea, no. Que usted está buscando, a ver, si eso que escribió la hermana es cierto o no es cierto, usted, ¿cómo se llama? Tiene que hacer su tarea. Bueno, y vamos a pasar a otro punto. Ese. Ahí vamos a entrar en un problema. Dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Dice, nos recuerda confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos de ellos. Asimismo, perdonar también a otros como Dios nos ha perdonado. La conclusión de la oración del Padre Nuestro, el perdón es obligatorio. Dice, para todos aquellos que han experimentado el perdón de Dios. Eso nos dice Efesios 4:32. Jesús nos enseñó a orar y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Recordándonos que Dios nos hace responsables de pagar lo que Él ha hecho. No nos hace responsables de pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Hermano, cuando nos negamos a perdonar a quienes nos perjudican, es un insulto al Señor. Él cuando nos ha perdonado mucho más, ¿verdad? Perdonarnos es un acto de gratitud. Perdonar es un acto de gratitud por todo lo que se nos ha perdonado. Si usted, bueno, su vida, usted sabe su vida, de qué Dios le ha perdonado a usted, de que Dios lo ha sacado, de dónde Dios lo tiene. Entonces, cuando nosotros no queremos, ay, me miró mal, me hizo, piensen lo que Dios le ha perdonado a usted. Y usted verá que sí, tiene que perdonar. Dice, los que han sido perdonados por Dios se transforman en personas que perdonan.
Dice, acercarse al Señor es pedir perdón y al mismo tiempo es negar. Dice, acercarse al Señor y pedirle perdón y al mismo tiempo negarse a perdonar a nuestros hermanos es el colmo de la hipocresía. Eso dice ahí. Si una persona que dice ser cristiana se niega a extender el perdón a otros, esa persona está mostrando evidencia de que no ha nacido de nuevo. Perdonamos a otros porque el perdonar está en nuestra nueva naturaleza. Correcto. Primera de Juan 3:9. Ese es un principio muy importante. Nadie puede dar lo que no tiene. De gracia recibo, doy de gracia. Si yo no he experimentado el perdón de Dios en mi propia vida, difícilmente voy a poder tener la capacidad de perdonar yo a mi prójimo. Entonces, si yo experimenté su gracia, su perdón, su benevolencia, entonces Dios quiere que yo aprenda de Él a través de Jesucristo, de que yo, con su ayuda, voy a rendir mi orgullo, pedirle primeramente perdón al Señor y ir a la persona indicada y decirle, perdóname, la regué, quiero empezar de nuevo, ayúdame. Entonces, para eso estamos. Eso es un principio muy... Ahora, otro detalle importantísimo. El primer beneficiario es uno. O el que estás ahí con eso, la persona que te ofendió y tú sientes eso ahí y a veces, decía, los problemas emocionales te llevan a enfermarte. O sea, estás cargando eso, estás cargando... hay personas que te cuentan, miren, cuando sabes que una persona ya perdonó una situación, es cuando te lo cuenta y cómo se llama, y tú ves que te lo está contando sin que tú veas que está todavía cuando te lo cuenta se enoja, o sea, o llora, o tú dices, oh, sí, ya perdonó esa situación, pero a veces dice, el que dice, perdona, pero no olvido. Tantas cosas, ¿no? Dicen, los que han sido perdonados por Dios, no Israelitas, el perdón no es dejar libre al pecador, que no se arrepiente, pero por el contrario, es una disposición sincera de extender misericordia a aquellos que nos han hecho daño. Cuando perdonamos, nos liberamos de la esclavitud que nos ha generado la injusticia de algo. Es imposible vivir en completa obediencia a Dios cuando otra persona controla nuestra situación. Estás pensando, ay, esto me hizo el trabajo, y conozco una persona que dice, ay, habían 5 personas en mi trabajo que me hacían la vida imposible, pero ya nomás me quedan 2. Y dice, cuando ella me lo dijo, yo no lo pensé mucho, o sea, ya nomás me quedan 2, y dije, entonces se fueron o ya estás orando porque no te hagan la vida imposible. Ya ni le pregunté, pero yo dije, o sea, ¿qué es eso? Estamos en la iglesia y estamos con esas situaciones, ¿no? Entonces, los seguidores de Jesús solo debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Eso nos dice Efesios 5:18. Para crecer espiritualmente y vivir en sumisión a la palabra de Dios, debemos obedecer incluso los mandatos difíciles sobre el perdón, que se nos dice en Lucas 6:46. Por lo general, el perdón es una ventana a través del cual el mundo vislumbra la misericordia de Dios. Los que ven las noticias en estos días han visto una señora que perdió a su niña, creo que 10 años, en un tiroteo, creo que fue en Los Ángeles o algo así, en Chicago. Es que en Chicago los tiroteos están, bueno, como en todos lados, pero la señora en una de las declaraciones que dice, yo los perdono. Y digo, la señora es cristiana de él. Y digo, le quitó a su niña, y entonces uno nunca se ha puesto en esa situación, pero cuando ella dice, yo los perdono, yo digo, wow. Es un ejemplo de cómo se llama, de lo que Dios, ¿verdad?, hace en la vida. Sí. Yo, a mí me enseña esta parte, ¿verdad?, de nuestros aquí, como de la hipocresía, ¿verdad?, el orden que está es, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando yo voy a pedir perdón, yo antes tengo que haber perdonado. No puedo ir a pedir perdón si
yo no perdoné. Debo de ser hipócrita. Esperar algo que Dios te dé si yo no Claro. Incluso con la oración, cuando vas a ofrendar, ¿qué es lo que te dice? Que si tienes algo contra tu hermano, ve y deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y sobre que comentas de esa señora, ¿verdad? Logra perdonar. Tremendo. Me enseña eso. O sea, ahora ya puede ir cualquier deuda que tenga, que ya ella perdonó. Y es una situación dura, difícil. Yo no te imaginas, esperemos no estar en esa situación, pero eso nos enseña de que Dios es el que da también esa paz que ella tiene para poder claro, es extenderlo. También podemos ver el otro lado de la otra mamá que le mataron a su hija de 16 años. Pues, ella quiere justicia, ella quiere que pague el culpable. Pues vemos que ella perdonó la otra, pero esta quiere que se haga justicia. Entonces, no sabemos qué hay en el corazón de esa mamá, me da mucho odio por lo que le hicieron a su hija. No lo se ve. Ajá, pero... Y ahí ven las dos diferencias. Sí, una madre que es cristiana y que ha reconocido el perdón de Dios en su vida y que la otra que está. Y no está diciendo que la que ha perdonado no quiera que las leyes se encarguen, porque sí se tienen que encargar de lo que, claro que sí. Dios, como siempre, para eso hay leyes en este tiempo, ¿no? El detalle aquí es que una de ellas experimentó la gracia. Claro. Y la otra no. Entonces nadie puede dar lo que no ha recibido. Sí, claro. Pero, en mi opinión, yo digo que las dos pueden recibir justicia. Una justicia divina de Dios y otra justicia a mi opinión, yo digo. Sí, no, de que las dos de O sea, alguna manera lo el cargo sí. a Dios, porque es el que juzga, castiga, ¿no? Uno no tiene ese poder para hacer eso. Ahora, sí, correcto. Hay un principio bíblico en el Nuevo Testamento donde dice: no os venguéis vosotros mismos, dejad la venganza a mí, yo pagaré, dice el Señor. Echad toda vuestra solicitud sobre mí, que Él tiene cuidado de vosotros. Sí, yo creo que en este caso, por lo que estamos sacando el ejemplo, es lo que estamos viendo. Una persona, como dice Juan Carlos, ya experimentó. Y eso lo que puede ayudarle a ella a poder decir, sí, los perdono. Eso no significa que ellos no tengan que ser juzgados, que ellos no, que van a estar libres. No estamos hablando de eso. La justicia en este tiene que, ¿verdad? Pero es distinto lo que cuando dice Mari, la señora está con el dolor, con aquella rencor de que yo quiero que se le haga justicia. Y eso se viene la angustia de uno porque no tiene el temor de Dios. O sea, se da cuenta de la diferencia entre la angustia de una persona y la calma de la otra persona, o sea, la paz de otra persona. Es que la forma de cómo reacciona una persona cristiana a una persona que no, es muy distinto ante una adversidad, ante una situación. Lo vemos en los funerales. Exactamente. Yo creo que aunque ella tenga acá esta justicia que se la está buscando, ella no va a hacer. No. Y esta otra que ya perdonó, la justicia general va a seguir su curso, pero ya no tiene aquello, ya no tiene aquella. Hay una promesa para el pueblo de Dios, para la iglesia. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, experimentar su paz, no hay nada más preciado. No hay nada más preciado. Estar en paz con Él, con uno mismo, con el prójimo. Yo recuerdo a una hermana que perdió a su hija en un accidente, pero antes de eso ella decía: no, pues que mi hija tiene a morir o algo, y yo me muero. Decía así. Entonces tuvo un accidente y murió su hija. Y tenía una paz que ella después dijo, y sí se veía. Dijo: eso es uno de esos Dios. Yo decía que si te moría algún familiar, uno de mis hijos, yo me muero. Pero no, ella dijo: Dios, esa paz me la dio el Señor. Y yo no sé, yo no sé cómo, dijo, pero
tenía paz. Y lo que tú decías, eso tú lo ves en los funerales, cuando es una persona muerta en Cristo. Tú puedes ver que esas personas están en un funeral, no están alegres, porque no es que están alegres, porque la separación física duele, pero tú sabes que esa persona está en un mejor lugar, ¿verdad? Está mejor que nosotros, a ver. Y déjenme terminar con este punto, porque ya van a ser las 12. Dice, por lo general, el perdón es una ventana a través del cual el mundo vislumbra la misericordia de Dios. Cuando perdonamos, modelamos las enseñanzas de Dios sobre la bondad, la misericordia, el amor y la humildad. La gente no puede ver a Jesús en nosotros cuando vivimos con amargura e ira. Cuando todo lo que podemos hablar es cómo fuimos perjudicados, como alguien nos traicionó, o las heridas que llevamos, perdemos de vista nuestra misión principal, que es hacer discípulos. Eso nos dice Mateo 28:19. La falta de perdón hace que nos centremos en nosotros mismos, en lugar de centrarnos en Dios, y además nos roba el amor, la paz y el gozo. Eso nos dice Gálatas 5:22. El perdón es más fácil para algunos que para otros, pero todos estamos obligados a perdonar si queremos caminar en comunión con Dios. A algunos les cuesta perdonar porque no entienden bien lo que significa perdonar. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse, hermanos. No. Podemos perdonar de corazón mientras que mantenemos la distancia a aquellos que nos han traicionado. El perdón tampoco permite que los agresores no arrepentidos vuelvan a nuestra vida, pero sí permiten que la paz de Dios vuelva a nuestras vidas. Desde la cruz, Jesús oró por sus asesinos. Padre, perdónalos. Lucas 23:24. Entonces reflejemos a Jesús cuando perdonamos a los que nos han hecho daño. Y el objetivo final de los creyentes, hermanos, es parecernos a Romanos 8:29. Y la otra semana vamos a hablar de esto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que lean el material. No sé cuánto nos va a llevar aquí seguir estudiando esto. Pero, no, sí, voy a pedir extensiones. Voy a hacer méritos con uno de los maestros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Me da gusto que se llenó la clase de hoy. Está muy interesante todo lo que estamos aprendiendo acerca de lo que es Padre Nuestro, enfocarse exactamente en cada punto. Y pongámonos de pie, vamos a ser despedidos para seguir recibiendo de la bendición de Dios en el servicio. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú usas, Señor, la vida de hermana Ruth. Te pedimos que sigas bendiciendo su vida, su familia, Señor, y que sigas hablándonos, Señor, a través de estas hermosas clases. Dios, que no nos apartemos de tus caminos en esta semana, que tú guardes y cuides de nuestro caminar en ti, guarda nuestras mentes, guarda nuestro corazón, Señor. Bendice, Señor, de nuestras familias, cuida de ellas, que te demos la honra y la gloria en nuestra manera de vivir, en cada decisión que nos toque tomar, Señor, esta semana, las circunstancias en las que tengamos que pasar, que tú estés con nosotros, que nuestra fe siempre esté puesta en ti y como dice tu palabra, que te demos honra y gloria en todo momento. Gracias te damos, prepara nuestro corazón para seguir recibiendo de tu palabra, Señor, en el servicio, que tú te glorifiques en las alabanzas y en la predicación que se va a llevar a cabo el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén.